Se terminó el 2024 y vaya que fue un año complicado para América Latina, con claros y oscuros que impiden una lectura simplista sobre el rumbo de la región. Veamos algunos de los procesos políticos más importantes de lo que sucedió en el 2024 en nuestra América. En materia electoral fue un año bastante movido. El 2024 arrancó con las elecciones generales de El Salvador de febrero, en las que Nayib Bukele logró reelegirse, pese a que su constitución lo prohíbe, y ha consolidado su poder con prácticamente todas las instituciones del país bajo su control. Desde entonces, Bukele ha tratado de impulsar una reactivación económica que no ha resultado tan sencilla como la gestión de la seguridad que tanta fama mundial le dio en años pasados. De cualquier forma, el poder unipersonal de Bukele está más que consolidado para los próximos años. Y bueno, si de crisis de seguridad hablamos, es inevitable tener que referirnos a Haití. Puede que el 2024 haya sido el peor año en la memoria reciente de este país, y eso que ha tenido años bastante malos. En marzo las pandillas prácticamente tomaron la capital, Puerto Príncipe, después de que el primer ministro de Ariel Henry viajara a Nairobi, capital de Kenia, para gestionar la llegada de fuerzas de seguridad de la ONU con el fin de buscar algo de gobernabilidad en el país. Las pandillas tomaron esta salida como una oportunidad e iniciaron una ofensiva que ha sumido en el caos y la violencia a Haití, que de acuerdo con el informe de Naciones Unidas suma más ya de 5.000 fallecidos este año por los conflictos entre pandillas y más de 700.000 desplazados. Existe un Consejo Presidencial de Transición desde abril, pero realmente ha tenido muy poco peso, tiene señalamientos de corrupción y ha tenido muy poco margen para conseguir algo de paz. Realmente no se le ve salida al laberinto de violencia que está en Haití, mientras la comunidad internacional, particularmente la latinoamericana, brilla por su ausencia. En cambio, República Dominicana tiene que tratar de forzosamente con la crisis haitiana. En mayo de este año hubo elecciones presidenciales en Dominicana y fue reelecto Luis Abinader, de corte derechista, para otro periodo al frente de la presidencia, con la promesa de reactivar la economía, combatir la inseguridad y mantener una política de cierre fronterizo con Haití con el combate a la migración haitiana. En mayo también hubo elecciones en Panamá, donde ganó José Raúl Mulino, quien representa una forma de continuidad de gobierno con Ricardo Martinelli, y llegó a la presidencia con la promesa de frenar la migración en el Darién y recuperar una bonanza económica del pasado en Panamá. Al mes siguiente le siguieron las elecciones presidenciales en México, con una victoria aplastante de Claudia Sheinbaum con 60% de las preferencias electorales, en las que se refrendó la Cuarta Transformación, el proyecto político progresista que empezó con Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, caracterizada por un aumento en salarios mínimos, la ampliación de programas sociales, la rectoría del Estado en proyectos estratégicos de desarrollo, presencia militar en múltiples áreas de gobierno y una fuerte estrategia comunicacional. Este triunfo representa una verdadera bocanada de aire fresco a las izquierdas progresistas latinoamericanas que buscan referentes en un clima de incertidumbre. Y bueno, antes de continuar, si te está gustando el contenido, deja un like, una suscripción al canal, me ayudarás muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. También échale un vistazo a los otros videos del canal, suscríbete a Telegram, donde subo noticias cotidianas sobre América Latina, y al recién creado newsletter de Nuestra América de Altopías. Seguimos. Otro faro para los progresismos latinoamericanos es el Brasil de Lula da Silva, quien en su segundo año de gobierno de su tercer periodo presidencial demostró una vez más que es posible gobernar desde la izquierda con resultados y mostrar que un país se puede recuperar del paso de la ultraderecha, como fue Brasil con Jair Bolsonaro. Entre 2022 y 2023, alrededor de 8.7 millones de brasileños salieron de la pobreza y 3.1 millones de la pobreza extrema. Además, la justicia brasileña logró comprobar la vinculación de Jair Bolsonaro y de militares brasileños de altos mandos en el intento de golpe de Estado que se llevó a cabo en enero del 2023 y que puso a Brasil al filo de la democracia, como bien dice el documental de Netflix. En materia internacional, Lula volvió a poner a Brasil en los grandes foros multilaterales y alcanzó varios logros como la alianza de Mercosur y de la Unión Europea, o lo que se acordado en el G20 que se celebró en Río de Janeiro. Sin embargo, no todo fue positivo para Brasil en el plano internacional. El gobierno de Lula terminó el año distanciado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las elecciones presidenciales que se celebraron en julio, las cuales estuvieron repletas de desconfianza, sospechosismo por la falta de resultados confiables y transparentes, ya saben, por la falta de las famosísimas actas electorales que debían respaldar el triunfo de Nicolás Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Con resultados electorales convincentes, Venezuela continúa con el aislamiento político y económico al tiempo que encara 2025 con una incertidumbre política. Al igual que Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pasó de una postura de colaboración con Maduro a una ruptura que sin embargo no parece tan definitiva. Petro cumplió este 2024 su segundo año de gobierno sin poder concretar muchas de sus promesas de campaña. Su reforma de salud y tributaria están empantanadas en un complicadísimo Congreso que no controla la coalición de gobierno petrista, mientras que los poderes fácticos acorralan al gobierno desde diversos frentes. Por ejemplo, con las investigaciones del Consejo Nacional Electoral en su contra,
por supuestos rebases de tope de campaña, algo que fue denunciado por Petro como un golpe blando. Además, siguen atascadas las negociaciones con el ELN, aunque se ha logrado reducir los homicidios y lograr sacar de la pobreza a 1.6 millones de colombianos, que tampoco es poco. En resumen, con muy poca gobernabilidad, Petro ha sacado provecho de lo que ha podido. En el vecino Ecuador, Daniel Noboa enfrenta su primer año de gobierno con una crisis tras otra. El 2024 comenzó con una ola de violencia en centros penitenciarios que llevó a que Noboa decretara el estado de excepción. Luego le siguió el conflicto internacional más grande de la región este año. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador ocurrió en abril, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al vicepresidente Jorge Glass, quien tenía asilo político, y llevó a que México rompiera relaciones internacionales e interpusiera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, un proceso que se extenderá seguramente todo el 2025. En materia de política interna, Noboa rompió con su vicepresidenta y enfrenta el próximo año elecciones presidenciales. Por si fuera poco, Ecuador también enfrenta un severo problema ambiental y energético que tuvo gran parte del año al país con cortes energéticos en el suministro de luz y que no parece que se vaya a resolver pronto. Otro país que tuvo una importante crisis energética fue Cuba, quien prácticamente todo el año sufrió apagones, pero que en octubre fue especialmente duro porque además se conjuntó con la llegada del huracán Rafael para intensificar la mala situación en la crisis. A esto hay que sumar la crisis económica que ya se arrastra desde hace años, alimentada por la falta de insumos, de combustible, hasta de divisas, y todo sin poderse resolver. Y bueno, hablando de crisis, es imposible no mencionar a Argentina, donde Milei cumplió su primer año al frente del gobierno y sorpresivamente llega con una aprobación de 52%, tomando en cuenta que la pobreza aumentó, el consumo cayó 20%, el desempleo creció 7%, despidió a más de 34,000 trabajadores del Estado y ha reprimido la protesta social. La clave para mantener a Milei a flote pese a estos resultados ha sido que ha logrado reducir la inflación después de devaluar la moneda y ha conseguido un superávit fiscal, es decir, que el Estado gaste menos de lo que tiene a costa de recortes de todo tipo. La idea es que tras esto las cosas empezarán a mejorar y que lo peor ha pasado. En 2025 hay elecciones legislativas y se verá qué tan cierto puede ser esto. Y Milei consigue tener una mayoría en los congresos que le permita continuar con su política de motosierra. Perú, por otra parte, sigue empantanado en su ingobernabilidad. Dina Boluarte cumple 2 años en la presidencia después del fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022, con un histórico rechazo de escucha en bien 95% según las encuestas. Boluarte enfrenta un total de 8 investigaciones judiciales por diversos presuntos delitos que incluyen homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo. La verdad es que quién sabe cómo se sostiene todavía Perú, con alfileres, pero Dina Boluarte terminó el 2024 en la presidencia, contrario a lo que muchos hubiéramos anticipado en enero. En Uruguay hubo elecciones el pasado 5 de noviembre, fue la segunda vuelta que significó el regreso de la izquierda del Frente Amplio con Yamandu Orsi, después de 5 años del gobierno del Partido Nacional con la calle Pou. Como siempre, Uruguay mostró una solidez democrática con la elección, con una amplia participación, una campaña tranquila y sin proponer grandes cambios. En Bolivia, la situación llegó a un punto de no retorno en el que se cruzaron todas las líneas rojas posibles entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, con miras a la elección del 2025. Tuvimos un episodio rarísimo de un golpe de estado de unas horas que terminó con un general detenido. Luis Arce lanzó un aparato judicial contra Evo Morales por un caso de abuso y este respondió con una masiva y constante movilización popular. En octubre se llegó a uno de los puntos más álgidos con un presunto atentado contra Evo Morales. Este choque de trenes en el proceso de Bolivia tendrá su fin el próximo 2025, no parece ser tranquilo, y les adelanto que viene un video explicando a detalle el conflicto entre Luis Arce y Evo Morales. ¿Y a Chile cómo le fue a Chile este año? Bueno, Gabriel Boric enfrenta su último año de periodo presidencial con una imagen negativa que ha mantenido buena parte de su gobierno, y en ese tramo final ha intentado impulsar 2 reformas importantes, la de pensiones y la de refinanciamiento estudiantil, como una forma de salvar su gobierno que representó la materialización de las protestas masivas de 2019, el llamado estallido social. Aunque lo que realmente ha marcado la agenda de Chile en estos años ha sido la inseguridad y su combate, ya que la percepción de inseguridad ha rondado el 90% según las encuestas y ha llevado a Boric a mantener una política securitaria. Otro que ha intentado pero no ha podido es Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, quien terminó su primer año de gobierno con la sensación de que no se ha empleado a fondo para gobernar y hacer cambios en Guatemala. Aunque es cierto que no tiene mayoría en congresos, ni los aparatos de justicia, ni la fiscalía, y eso le impide impulsar cambios. De cualquier forma, los poderes fácticos no ceden. La fiscal Consuelo Porras ha logrado mantenerse en el cargo, se logró inhabilitar a Movimiento Semilla, el partido político de Arévalo, y han intentado quitarle la inmunidad para poder juzgarlo. Queda tiempo y margen, pero en el fútbol se diría que Arévalo se debe morir de algo, y más le vale empezar a apoyarse más en las organizaciones sociales que finalmente fueron los que lo pusieron ahí.
Y bueno, el 2024 termina con la sombra de Donald Trump proyectándose sobre América Latina, que fue victorioso en las elecciones de noviembre frente a Kamala Harris, y tiene una postura muy fuerte frente a la migración y la seguridad que tendrá implicaciones para América Latina, particularmente con posibles presiones sobre países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, encabezada por el próximo secretario de Estado Marco Rubio, mientras que en México nombró a un ex boina verde como Ron Johnson para abordar la cuestión migratoria y de seguridad en la frontera. En cambio, Trump tiene como aliados en la región a Javier Milei en primer lugar, a Nayib Bukele en El Salvador, a Bernardo Arévalo, sorpresivamente uno tanto quizá, a José Mulino de Panamá, entre otros presidentes. Como se ve, 2024 no fue un año fácil para América Latina. Crisis entre fracciones del gobierno, crisis energéticas y ambientales, económicas, los poderes fácticos presentes en gobiernos progresistas, gobiernos de derecha avanzando posiciones, victorias electorales para cada bando, izquierda y derecha, la migración ascendente y políticas de muros cerrados por todas partes y finalmente el regreso de Donald Trump. Como dije al principio del video, América Latina siempre se resiste a los análisis de blanco y negro, y en todo caso si hay una sola constante es la complejidad y la resistencia del pueblo latinoamericano. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por ver el video completo. Si puedes dejar tu like y suscribirte al canal para poder seguir creciendo como proyectos. Si puedes también pasar por otros videos y suscríbete a nuestro canal de Telegram, donde subo noticias cotidianas sobre América Latina, y al nuevo newsletter semanal de Altopías.